Acompaña Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Bienvenido a RPP, señor Castilla. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Más allá de si es justo o no, y seguramente cada persona, cada ciudadano tendrá su propia opinión, ¿cómo se puede haber llegado a esta cifra de 15.600 a más de 35.000 soles, el nuevo sueldo presidencial? Creo que esto hay que entenderlo en el sentido de una pirámide que se estableció hace muchos años, una pirámide salarial que la estableció una ley marco del empleo público que decía que el presidente de la República es el funcionario de mayor jerarquía y obviamente con mayor remuneración. Y en ese sentido, la ley Servir habilitó en el año 2013 a comenzar a ordenar la planilla pública, a instalar meritocracia, y se aplicó la ley Servir a los ministros corrigiendo una distorsión que fue originada en el gobierno de Alan García, donde decidió demagógicamente partir de la mitad el sueldo de los funcionarios, de los altos funcionarios públicos. En su momento el presidente de la República no quiso y todos los que han venido después tampoco, hasta la presidenta Boluarte. Entonces acá la teoría y la tesis es que el presidente es el que más debe ganar en el Estado. El monto de los 35.000 probablemente se deriva de un marginal respecto a los 30.000 que ganan los ministros. Claro, un ministro percibe aproximadamente 30.000 soles, ¿correcto? Correcto, mensual, por 14 sueldos, porque acordémonos que también recibe gratificaciones por fiestas patrias y por Navidad. Y esto probablemente técnicamente tenga todo el sustento de la comparación con otros gobiernos, según lo que hemos entendido. Y legalmente también está establecido. Es una liberalidad que los presidentes no se hayan aumentado el sueldo conforme a lo que la ley les permitía hacer. El problema está en el momento. En el momento está, la discusión está si es que la presidenta, debió optar por esta decisión, o quizás decir que vamos a arreglar esta distorsión, pero que aplique al siguiente gobierno y no al actual, habida cuenta de toda la desaprobación y que pareciera pues que no hay mucho mérito en su gestión para poder merituar un incremento de este tipo. Entonces, ¿para usted no era oportuno entonces? No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que, y lo comenté en su momento, creo que lo ideal hubiese sido efectivamente sincerar esta distorsión que se creó nuevamente en el pasado, claro, pero que aplique para el siguiente gobierno, porque eso de alguna forma hubiese allanado el camino de mucha de la crítica que hoy día estamos viendo, que hoy día lo único que se habla en el país es respecto al incremento salarial de la presidenta. Y con este sueldo, con esta remuneración, ¿la presidenta Dina Boluarte va a dejar su gobierno también? ¿Va a tener ese mismo sueldo? Yo entendería que sí, porque si uno compara la pensión vitalicia de los expresidentes, corresponde a su último sueldo. Era de 15.600. Entonces yo entendería que sí, ahora la pensión de la presidenta y los que vengan va a ser de ese monto, y eso, digamos, no se condice con la pensión promedio que recibe pues un peruano en el sistema público o privado, o aquel que no tiene ni siquiera cobertura previsional, ¿no? Entonces hay un tema... Hay peruanos que reciben 500, 600 soles de pensión. Bueno, acordémonos que la reforma previsional que aprobó el Congreso establecía una pensión mínima de 600 soles. Así es. Como el piso para los peruanos que coticen un sistema contributivo, ¿no? Pero esto, digamos, ya va a la crítica, digamos, política respecto a la oportunidad. Creo que no hay ninguna oportunidad positiva para subirse sueldo en esta magnitud, y menos en la coyuntura en la cual, digamos, es una raya más al tigre de acciones de frivolidad que la presidenta ha venido llevando a cabo, ¿no? Hay una desconexión con la lectura de la calle que hoy día probablemente le esté reclamando este tipo de medida, ¿no? Definitivamente. Uno de los argumentos que hemos escuchado por parte de Raúl Pérez Reyes, el titular del MEF, el ministro de Economía, es que se han comparado los sueldos de los presidentes de 12 países, ¿correcto? Además de los sueldos de los ministros, que hablábamos hace unos instantes, los sueldos de presidentes de 12 países. ¿Es un argumento válido también? Bueno, hay que tener un referente, ¿no? Y usualmente cuando uno establece, digamos, parámetros, hay que ver, como no hay ni un parámetro acá en el país, más allá de que debe ganar más que el ministro de un ministro de Estado,
me parece que lo lógico es comparar lo que ganan otros presidentes. Y esto hace parte de un proceso de reordenar la planilla pública, de introducir meritocracia, pero la discusión, creo yo, está en la idoneidad de las personas que están ejerciendo el cargo, ¿no? Porque probablemente si tuviéramos a un premio Nobel manejando el país con mucha efectividad y mucho éxito, probablemente menos sería el reclamo ante el incremento que hemos visto. Claro. Y lo cierto es que esta decisión es una decisión política, ¿no? Esta no parte del MEF, eso creo que hay que declararlo. El Ministerio de Economía es la entidad competente para definir la política remunerativa del sector público, las escalas. Pero esto no nació del MEF. Alguien le ha dicho al ministro de Economía, usted revise y aplique esta ley a los funcionarios de elección popular, como es la presidenta, y ellos han hecho el mayor esfuerzo y van a tener respaldo técnico, legal, pero probablemente el respaldo popular sea lo que, digamos, esté ausente en todo este enredo, ¿no? Que eso también nos muestra una lectura bastante distorsionada que se puede tener desde el Ejecutivo, ¿no? Porque recordemos que un Ejecutivo con un nivel de popularidad tan bajo, reiteramos, no sabemos si políticamente, oportunamente era el momento de subirse el sueldo a la presidenta, ¿no? Estamos hablando de 15.600 a más de 35.500, ¿no? Definitivamente esto va a traer una ola también de indignación, si se quiere. Yo creo que lo está teniendo y a mí me sorprende la falta de lectura digamos, de los políticos, porque esto creo que puede traer hasta consecuencias. Acordémonos que un decreto supremo puede ser derogado por una ley del Congreso. Eso ha pasado en otras ocasiones, donde si hay suficientes votos y hay una justificación, una ley deroga un decreto supremo que es una norma de menor rango. Para entendernos, ¿el Congreso podría derogar este decreto supremo del aumento de sueldo presidencial? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O, digamos, no ha salido todavía publicado en el peruano, o puede haber otro decreto que deje sin efecto el decreto, digamos, aumentando el sueldo en función de cómo vaya la reacción popular. Pero ciertamente el Congreso está facultado a hacerlo, no hay nada que lo impida, o podría modificar la ley de Servir que autoriza a justamente elevar los sueldos de los funcionarios de elección popular. También podría, digamos, si es un poquito más sofisticado, podría hacer eso o simplemente dejarlo sin efecto. Esto es una potestad que tiene el Congreso de la República, ciertamente. Otro argumento que hemos escuchado es que hay funcionarios públicos que ganan incluso más que la presidenta de la República, que un juez supremo, por ejemplo, estaría en un nivel salarial muy superior al del sueldo presidencial. ¿Es así? Así es. A ver, hay que distinguir los poderes del Estado, que tiene cada uno su ley orgánica, y también las entidades que son autónomas por la Constitución. Ahí se encuentra el Banco Central, se encuentra la Superintendencia de Banco de Seguros, se encuentra la Contraloría, por ejemplo, que son entidades que tienen un régimen distinto y que tienen su propia ley que les fija su remuneración y ganan más que los 35.000 establecidos para la presidenta. Y lo mismo ocurre en el Poder Judicial, que tiene una ley orgánica que establece, digamos, cuál es esa escala entre juez supremo y hacia abajo, y lo mismo pasa en el Congreso. Entonces, hay un, digamos, desorden, pero lo que queda claro es que en el Poder Ejecutivo, quien más debe ganar, en teoría, es el presidente de la República, ¿no? Nuevamente, es una medida siempre impopular subir el sueldo de un gobernante, y peor aún, si es que ese gobernante pues no tiene ningún tipo de apoyo popular, y en lo que demuestra esto es un nivel de desconexión extremo que muestra, digamos, la mandataria respecto a la opinión pública, y esto va a traer cola, lamentablemente. Para que quede claro, ¿el ministro Pérez Reyes es responsable de este incremento? A ver, yo creo que hay que distinguir la responsabilidad de dos formas. Uno es que el ministro Pérez Reyes y el Ministerio de Economía tenían la competencia legal, porque ellos son los que fijan las remuneraciones y las escalas salariales de todos los funcionarios públicos en el país, en teoría. Entonces, la responsabilidad, digamos, no porque la ley lo faculta a hacerlo, pero eso por el lado, digamos, técnico, pero por el lado político, esto ha sido refrendado por todos los ministros que hacen parte del Consejo de Ministros. Sí. Entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad política de ser el caso, ¿no? Técnicamente, el MEF yo creo que ha actuado por pedido de alguien, probablemente la presidenta o el premier, pero no ha transgredido ninguna de sus funciones. Es su función... Técnicamente. Técnicamente, plantear, digamos, una escala
que haga sentido y haya sustento atrás de ella. Pero políticamente, ahí estamos hablando de una probable responsabilidad. De todo el gabinete, ¿no? Yo ahí no le bajo la responsabilidad, pero quien refrendó ese decreto supremo ha sido el ministro de Economía, ¿no? Y recordemos que cualquier decreto es válido en tanto lleve la rúbrica del ministro competente, ¿no? En este caso probablemente también incluya la firma del Premier, la rúbrica del Premier. Si no hay rúbrica de los ministros, el decreto es inválido. Solamente vale la firma del presidente si viene acompañada la del ministro del caso. Desde los tiempos de Alan García hasta la presidenta Dina Boluarte han pasado varios presidentes, ¿no? Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, y ninguno de ellos se había atrevido a duplicarse el sueldo, ¿no? Como en este caso, como la presidenta Dina Boluarte sí lo ha hecho. Así es, y creo que eso es bastante, digamos, ilustrativo del temor que tenían los presidentes de turno de incrementarse el sueldo, porque esto podía causar pues la indignación popular como estamos viendo, ¿no? Entonces, si por algo ha sido de que incluso presidentes con mayor aprobación no lo hicieron, es poco entendible cómo una presidenta que donde está hace esta medida. Nuevamente, creo que lo mejor hubiese sido arreglar el entuerto que creó Alan García en su segundo gobierno y más bien hacer que el siguiente que sea elegido reciba esto, y eso creo que hubiese reducido mucho la indignación de la gente. Para terminar, quisiera incidir en un punto. Entonces, en términos deportivos, diríamos que la pelota está en la cancha del Congreso. El Congreso puede deshacer este entuerto, como lo estábamos conversando. Yo creo que está en la cancha del Ejecutivo o el Congreso, ¿no? El Ejecutivo puede decidir retroceder, y hemos visto muchas instancias en las cuales anuncia algo, incluso llega a publicar el decreto en el peruano y en función de... Y dar marcha atrás. Y dar marcha atrás, eso ha ocurrido en más de una ocasión. Y el Congreso también puede hacer lo propio, ¿no? Sacando un proyecto de ley que derogue ese decreto o que modifique y que deje sin efecto los artículos de la ley de Servir que faculta ese incremento. Muy bien, señor Castilla, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, conversando con Prueba de Fuego sobre este incremento